días, hermanos. El hombre de alguna manera vive para ser feliz. Busca maneras para buscar o alcanzar la felicidad. Muchos lo hacen de una manera incorrecta o lo buscan en el lugar equivocado. Pero esta mañana queremos ver dónde podemos encontrar la verdadera felicidad. Algunos piensan que obteniendo más dinero podrían ser más felices. Otros pueden pensar que teniendo muchas propiedades pueden ser más felices. Otros pueden pensar que teniendo muchos estudios pueden ser felices. Dinero, riqueza, fama. Pero hermano, lo vemos hoy, que eso no llena, que eso no sacía el alma del hombre. Al contrario, si somos, hermanos, una vasija rota, simplemente como la mujer samaritana bebía y bebía, buscando la felicidad, y nada la saciaba. Ella en su área trataba de suplir ese vacío, llegar a ser feliz. Ella era como una vasija rota, donde se echaba agua y agua, pero se regaba, no podía contenerla. Así es el hombre que está sin Cristo. Un cántaro roto. Un cántaro que trata de llenar su vasija, su vida, de llenarse, pero no puede contenerlo. Se riega y se riega. Hasta el punto, hermanos, que hemos visto gente con dinero, con fama, reconocimiento, que son tan vacíos y eso no llena su corazón, que se han quitado su vida. Gente que ha alcanzado fama y reconocimiento en este mundo, pero eso es tan efímero, hermanos. Y es como cuando uno desea algo, como cuando uno tiene su primer carro, uno no se quiere bajar de allí. Uno quiere ir hasta comprar los huevos en el carro, quiere ir a la tienda en carro, quiere ir acá, ¿qué hay para hacer yo hoy en el carro? Pero cuando pasa el tiempo, eso simplemente es un bien material más, ya no es así. Los que tienen carro ya no pasan, y ya no queremos ese, ya queremos uno más grande, una fortuna, algo más, pero te aseguro que la tienes. Y eso ya no va a saciar tu corazón. Simplemente se convertirá en un bien material más. Y tienes esa y ya salió la otra. Y no, yo tengo que vender esta, ajustar y comprarme la otra. Cántaros rotos que no pueden retener el agua. Y tratan de buscar la felicidad. Sí, son ejemplos, hermanos, de nuestra cotidianidad, pero así funciona. No podemos llenar nuestro corazón si no es con Cristo Jesús, con la verdadera fuente de la felicidad, que es el Señor. Y amados hermanos, pero ninguno aquí puede asegurar que aquello con lo que tanto lucha va a ser que en un futuro te haga feliz. Como les decía, yo quiero esto, cualquier ejemplo, quiero una casita nueva, y si no la obtiene y es agradecido con el Señor, pero cuando ya la tienes,
es la fuente de tu felicidad. Ya es un simple bien material que estamos agradecidos, pero nuestra alma sigue vacía. ¿O no? Si me hago entender. Así es. Nada de lo que consigas hoy te asegura que el día de mañana te seguirás siendo feliz. Porque así es nuestro corazón. Se acostumbra. Es como cuando el niño tiene un juguete nuevo. Uno le compra un juguetico y usted ve que un día lo coge y ya no quiere dormir con él, y al otro día también, y al otro día, pero pasa la semana y ya ni lo voltea a mirar. Queda archivado. Porque eso fue su alegría en un momento. Pero después solamente fue algo que ya lo disfrutó y ya no siente esa alegría por tener. Nada garantiza que por lo que estás luchando hoy, por lo que estás dando en tu vida hoy, va a traerte felicidad el día de mañana. Y es seguro que no va a ser así. Hay muchas cosas que como hombres no sabemos, no podemos entender. Es más, nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. No sabemos qué va a pasar en 2 minutos, en 30 minutos. De hecho, no sabíamos que la luz iba a ir. Simplemente se fue, no tenemos el control de nada. Y así como se fue, llegó. Nadie sabía que eso iba a pasar. Yo pensé que me iba a convertir en un culto de oración, porque el calor empieza y la garganta ya no aguanta. Pero mire, el Señor tiene el control y Él reina sobre todas las cosas. Y yo creo, hermano, que Él quería hablarnos hoy con ese siervo apacible. Así como viene la oscuridad, la prueba, las luchas, así mismo de repente llega la luz. Él con su presencia y lo llena y alumbra todo. Pero amados hermanos, el único que sabe todas las cosas y el propósito de las cosas que estamos viviendo fue aquel que nos creó. Y todas las respuestas las tenemos en Él. Y quiero que hoy nos pasemos en el Salmo 1, que es muy conocido, lo hemos memorizado. La gente que aunque no sigue al Señor lo conoce. Es un salmo muy conocido. Pero amados hermanos, quiero que entendamos algo, y es que los salmos no están en orden cronológico. No quiere decir que el Salmo 1 y el Salmo 2 fueron los primeros que se escribieron. De hecho, hermanos, el salmo más antiguo es el Salmo 90, que lo escribió Moisés en el tiempo del Éxodo. Y los salmos más cercanos a nuestra actualidad son del 146 al 150. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el Señor, cuando los estudiosos, los eruditos de las Escrituras estaban organizando el canon bíblico, el Señor decidió que el Salmo 1 y el 2 estuvieran allí, que se empezara este libro tan precioso con este salmo. Y vamos a leerlo, es corto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Espíritu Santo, hermanos, guió a las personas que arreglaron, por decirlo así, el canon bíblico, a que este salmo
se iniciara, el libro de los Salmos se iniciara precisamente con este salmo. Y es porque, hermanos, este salmo empieza diciéndonos quién es un hombre y cómo vamos a alcanzar la felicidad. ¿Saben que bienaventurado significa dichoso, pleno, alegre, feliz? Y él menciona, hermanos, en el Salmo 1, que una de las maneras para alcanzar la felicidad, ya vamos a desglosarlo bien, es aquel que se deleita en la ley y medita en la ley de Jehová. Y el Salmo 2 nos habla del Mesías. Es importante, hermanos, tener, estudiar, meditar en las Escrituras, pero también conocer a Cristo, su presencia, al Mesías. Son los dos pilares más importantes para que nosotros crezcamos y seamos bendecidos y demos frutos. Un amor por su palabra y un amor por su presencia. El Señor no colocó estos dos salmos simplemente porque sí, sino para enseñarnos que estos son dos pilares importantísimos. Hay personas que sí leen las Escrituras y meditan en ellas, pero no buscan encuentros con Cristo, y esto es un desbalance. O hay personas, hay movimientos hoy pentecostales que se esfuerzan por la presencia de Dios, por la unción, ayuno, oración, la presencia, las manifestaciones, los dones, pero abandonan la palabra. Y eso es otro extremo que no es bueno. Esto, hermanos, es como un avión con dos alas. ¿Cuál ala es más importante, la derecha o la izquierda? ¿Qué harían ustedes? Vamos a viajar, pero al avión le falta un ala, la izquierda. ¿Se montaría? Ah, pero le falta la derecha. ¿Se montaría? Las dos son igual de importantes en este viaje de la tierra a la gloria. Un amor por su palabra y un amor por su presencia. Amén. Por eso el Señor deja estos dos salmos. Primero, la ley de Jehová, y después habla del reino del Mesías. De hecho, el título dice el reino del ungido de Jehová, que es Cristo Jesús. Pero en este salmo, hermanos, en el Salmo 1 dice que hay dos tipos de personas. Y es que en el universo solamente hay dos tipos de personas. En esta congregación hay dos tipos de personas. Unas que es agradable a Dios y otras personas que son rechazadas por Dios. ¿Y qué es lo que determina que una persona sea agradable a Dios y que o sea rechazada de Dios? Por Dios, ahí mismo lo dice. Menciona tres cosas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Habla de un consejo. Ni estuvo en camino, habla del camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado y habla de una silla. Y es bienaventurado el varón que no estuvo en estas tres áreas. Y ya vamos a desglosarlas más. Bienaventurado el varón. Y hermanos, cuando esto dice bienaventurado el varón, no está hablando solamente del hombre, está refiriéndose a la raza humana, hombres, mujeres y niños. No solamente al hombre como género, sino a toda la raza humana. Pero otra cosa interesante en este inicio de este salmo es la palabra bienaventurada. Y es que en el hebreo es una palabra en plural. Y es una palabra que, ¿cómo me explico? Que tiene un prefijo que aumenta la palabra. Me explico, es como cuando nosotros decimos, este postre está rico, pero puede decir, este postre está riquísimo. Ese prefijo es riquísimo. O esto está lindo, o esto está lindísimo. Es como algo que lo magnifica más.
esta palabra hebrea aquí tiene ese prefijo para decirlo en nuestras palabras: bienaventuradísimo aquel varón que no anduvo en consejo. De hecho, la versión de las Américas dice: cuán bienaventurado. O sea, no es solamente feliz, contento, alegre, sino que es alguien felicísimo, muy contento, muy alegre, muy feliz. Es algo que magnifica esta palabra. Es supremamente feliz, una persona plena, dichosa. No es solamente una persona que disfruta ráfagas de felicidad, como los ejemplos que le di ahora. Cosas, felicidad o alegría o plenitud que dependen de las circunstancias. Tengo un carro nuevo, entonces estoy feliz. Pero el día de mañana o por los años ya no estoy tan feliz porque ya me acostumbré a verlo. Esa es la alegría que este mundo nos da, o que la carne tiene por defecto. No está hablando esto, bienaventuranza, de esa clase de alegría. Dice que no anduvo en consejo de malos. La palabra aquí, andar, es cuando alguien acepta una idea o una influencia de otro. Y hermanos, estas tres cosas son como una progresión hacia abajo. Y lo vamos a ver. Primero empieza con un consejo que los malos o una persona sin el Señor está dando. La palabra anduvo es aceptar una idea o una influencia. Y una persona que ama, que quiere agradar al Señor, no va a aceptar el consejo de los malos. Aceptar, escuchar, no solamente escuchar, sino dejarse influenciar por ello. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amados hermanos, y todo empieza aquí, por un consejo, algo que llega a la mente, a los pensamientos, algo que escuchamos de otras personas que no tienen al Señor, y nosotros empezamos a cavilar sobre ello y empezamos a meditar en eso y empezamos como a dejarnos influenciar por esas cosas. El Señor está diciendo que es peligrosísimo y que si quieres la verdadera alegría tienes que alejarte de él, de no andar, de no aceptar esa influencia. El justo debe apartarse desde ese mismo momento, de no dejar que esos pensamientos lleguen a tu corazón, porque hermanos, los consejos de las personas que no llevan al Señor nos llevarán a una derrota y una destrucción. Hoy vivimos en una cultura, hermanos, ¿saben que Satanás lo que principalmente quiere atacar son las familias? Porque son la base de la sociedad. Y él lo sabe, que si una familia es fuerte, con cimientos cristianos, vamos a tener una ciudad fuerte, como cantábamos. Vamos a tener niños con valores, principios basados en la palabra de Dios. Y esos niños crecerán y ya serán hombres, ya serán padres, y se va a llenar esta tierra de personas justas. Por eso Satanás está atacando hoy la familia con la agenda de género, con cosas así terribles, el machismo, ahora el feminismo, extremos totalmente locos. Amados hermanos, y si nosotros dejamos influenciarnos por esa cultura, por ese consejo de los malos, vamos a traer destrucción a nuestros hogares. Si tú tienes problema en la relación matrimonial y vas a pedirle un consejo a la persona que está allá afuera, que su hogar es un desastre, ¿qué consejo te podría dar él?
o ella. Fíjate que peleé con mi esposa y no quiere hacer esto. Pues déjala. ¿O quién es el hombre de esta casa? Pues si ponga su autoridad. Es que mi esposa no está de acuerdo en que vaya con usted a jugar fútbol. ¿A usted qué le importa? Déjela. Esos son los consejos de los hermanos. Otro diría, no, yo golpeo a mi mujer y ella hace todo lo que yo diga. Suena fuerte, pero esta semana, hermanos, la semana pasada lo escuché de un hombre. Si a mí una mujer viene y me grita y me levanta la mano, pues yo también se la levanto. Ese es el consejo que te puede dar, hermano. Amados hermanos, y todo empieza aquí, una palabra, un consejo. Un consejo, hermanos, puede llevarte al cielo o puede llevarte al infierno. Un consejo no es algo ligero. Usted, amado hermano, no esté buscando consejos al primero que vea, sino que busque consejo, hermanos, en la fuente correcta. No busque consejo a personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar. ¿Saben que el hombre es así, hermanos? Yo voy a ir donde este porque yo sé que este me va a entender. Este sí me entiende y me va a decir lo que yo quiero escuchar. Pero si voy a este, no, este me va a hablar mal. Este me va a decir lo que yo no quiero escuchar. Y resulta que el que no quieres escuchar es el que tiene la palabra de Dios. Porque va en contra de tu carne y en contra de lo que tú deseas hacer. Todo empieza, hermanos, con el pensamiento, con los consejos, las palabras de los malos. Y la persona que quiere agradar al Señor se aparta desde ese mismo momento, cierra sus oídos para no escucharlos y busca el consejo correcto. Y ese ejemplo, hermano, lo vemos en la vida de Roboam. Está en 2 de Crónicas 10, pueden leerlo en sus casas, solo lo voy a mencionar de paso. Acuérdense, hermanos, que el reino de Salomón fue un reino próspero, fue de gran bendición para Israel, fue un reino de muchas riquezas, pero después Salomón muere y llega su hijo Roboam. Y lo primero que Roboam hace es buscar consejo. Y primero va de los ancianos y le pide consejo a los ancianos, a los más sabios, los que habían estado con su padre. Y los ancianos le dicen, sirve a este pueblo y ellos te servirán. Empieza a darle el consejo de Dios. Pero a Roboam no le gustó mucho ese consejo. Entonces, ¿qué dijo Roboam? Voy a ir a los míos, los que crecieron conmigo, los que juegan fútbol conmigo, los que sí me entienden, mis amigos, los que crecieron y ellos sí van a decirme la verdad. Y fue donde los jóvenes. Y lo que le dijeron los jóvenes fue que respondiera al pueblo con dureza y con orgullo. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones. Y el consejo que le daban los jóvenes a Roboam. Los ancianos le decían, habla amablemente, sirve a tu pueblo para ganarse su lealtad. Pero Roboam fue y buscó el consejo de los jóvenes. Y este fue su consejo: sé más duro. Si Salomón les puso impuestos, pues colócale tú más. Si él les dio látigo, tú dales escorpiones, porque tú eres más grande, más fuerte. A la carne le encanta escuchar eso, ¿no? Tú eres mejor que tu padre. Tú eres mejor que Salomón. Pero, amados hermanos, debido a esta arrogancia, debido a este orgullo de seguir el consejo del impío, 10 de las tribus de Israel se rebelaron y se separaron
formando el reino del norte. Y el reino en los tiempos de Roboam se redujo, se dividió, y hubo una división desde ese tiempo. Miren, amados hermanos, las consecuencias de un mal consejo, del consejo de los malos. Roboam escuchó a los que él quería escuchar. Siempre van a haber dos caminos, siempre van a haber dos consejos: el consejo de los justos y el consejo de los malos. Nuestra carne les gusta el consejo de los malos. ¿Por qué? Porque le gusta el consejo de los malos, porque aviva tu ego, tu orgullo, porque te llena tu orgullo y tu necesidad de gloria. Pero el camino de ese consejo es la muerte. El rey Acab quería la viña de un hombre llamado Nabot, pero Nabot se negó a venderla o a intercambiarla, ya que era una herencia familiar, era algo que su familia le había dado. ¿Qué le pasó a Acab? Es que Acab estaba tan encaprichado y estaba tan acostumbrado a que se le diera lo que él quería, que se entristeció grandemente. Se llenó de tristeza porque él quería esa viña. Era el rey Acab. ¿No creen que tenía más viñas? No, él quería era esa viña. Él quería era esa. Y se entristeció en gran manera. Y llegó su esposa, la reina Jezabel, y lo vio triste y le dice: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿por qué estás así? Tú eres el rey, tú haces lo que quieres. Levántate, come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Miren el consejo, hermanos, de esta mujer impía. En vez de decirle: humíllate, no, pues hacerle entrar en razón. Tú eres el rey, tú tienes más, mira todo lo que tienes. Esa viña es insignificante en comparación a todo lo que tienes. El consejo de ella era: tú eres el rey, levántate, come pan, alégrate, mañana vas a tener esa viña. Amados hermanos, lo terrible de los consejos del malo. El malo nunca te va a decir: humíllate, reconoce que te equivocaste. Si hay peleas en tu hogar, tal vez tú también tienes la culpa. Si tu mujer reaccionó así o está enojada por algo, examínate. Tal vez en tu corazón también estás fallando o estás haciendo algo malo. Tal vez tú también eres culpable. Amados hermanos, y esto yo lo aprendí. Cuando algo así pasa, seguro que yo también soy culpable. Y lo que uno debe hacer es examinarse también. Decirle lo que David le decía al Señor: examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y al uno examinarse con sinceridad, amados hermanos, uno va a reconocer que sí está fallando en algo. ¿O no? Y si tú anhelas agradar al Señor y ser bienaventurado, te vas a humillar delante de Dios y delante de los hombres. Es lo que Cristo hizo. No solamente Él se humillaba delante del Padre, sino que se humilló hasta lo sumo delante de los hombres. Y como Cristo queremos ser, ¿o no? Buscar, examinar en nuestro corazón qué está pasando, qué estoy haciendo mal. Porque mi esposo o mi esposa está enojado. ¿Por qué reacciona así? Examíname, oh Dios. Pero el malo te va a decir: levántate de allí. Tú eres el varón, tú eres la esposa, levántate, pelea, guerrea, tú eres una guerrera de Dios, pelea. Levántate.
grita, demanda tus derechos. Levántate, ¿qué haces ahí? Tú eres el rey. Mañana te daré esta viña. Y Jezabel, hermanos, hizo un plan. Hizo que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia para que fuera apedreado y fuera muerto. Y así Acab pudiera tomar esa viña. ¿Saben que Nabot significa frutos? ¿Qué hizo este consejo de Jezabel? Matar los frutos. Y vamos a verlo acá. El Señor nos compara con árboles. Y el Señor dice en Juan que todo árbol que no dé fruto será cortado. Es importante dar fruto. Nabot significa frutos. Y ese consejo, esa palabra de la impía Jezabel, mató los frutos que Dios tenía en su viña. Y es lo que puede pasar en nuestro propio corazón. Escuchar el consejo del malo va a hacer que los frutos que están dando en tu vida, en tu árbol, sean muertos, sean arrancados, sean pisoteados. El Señor está haciendo crecer en mí el fruto del amor, de la paz, de la benevolencia. Y es un frutico que está creciendo poco a poco. Y llego y escucho el consejo del impío y todo ese fruto se echa a perder. Ya no tengo paz, ya no tengo gozo, ya no tengo amor. Son las consecuencias de escuchar el consejo del impío o del malo. ¿Y qué pasó como consecuencia de esto? Llega el profeta Elías y se presenta delante de Acab para pronunciar un juicio severo, un juicio fuerte contra Acab y contra toda su casa, que terminó con toda su dinastía, toda su generación. Eso está en 1 de Reyes, capítulo 21. Terminó con toda su casa. Ese caprichito que parecía tan pequeño, pero causó grande destrucción. Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Amados hermanos, ¿estás cuidando tu viña, tus frutos? ¿Estás cuidando los frutos del Espíritu que el Señor está haciendo crecer en ti? ¿Sabes que tú puedes mirar tu vida y ver atrás y decir, el Señor ha hecho algo en mí? Ser agradecido. Ya no eres el mismo. Si estás con el Señor, si estás buscando al Señor, ya no eres el mismo de hace 2, 3 años. Ya no eres el mismo. Hay frutos pequeños, sí, pero ya no eres el mismo. Estás cuidando los frutos del Espíritu que el Señor está haciendo crecer en ti. Una de las maneras de cuidar esos frutos es cerrando tus oídos al consejo de los malos. Porque el consejo de los malos va a destruir tu viña. Y la viña más preciosa que el Señor te ha dado, sí, tu vida, pero también la de tu familia, la de tu hogar. Cierra tus oídos al consejo de los malos, porque va a traer destrucción y juicio de Dios. Aunque el consejo parezca muy agradable, muy bueno, haz lo que yo quería escuchar. Esto era lo que yo quería escuchar. Esto era lo que mi alma necesitaba escuchar. Pero trae destrucción y trae muerte. Que el Señor nos ayude. Porque es serio, hermanos. Es algo muy serio, es algo muy delicado. Dice que no anduvo en consejo de malos, o sea, no dejó que eso quedara en su mente, no los escuchó, no dejó que ese consejo fuera una influencia. Y después vamos al siguiente paso, ni estuvo en camino de pecadores. Esto es ya como el paso de la acción, del hacer.
Primero, no escuchó el consejo, no dejó que eso influenciara su vida, pero ahora dice que no se detuvo en el camino donde caminan los pecadores. Esta palabra detuvo es pararse también. Implica empezar a actuar como ellos. Incluso, hermanos, la palabra estuvo, estar, denota detenerse con curiosidad. Una especie de tolerancia pasiva al pecado. Todo comienza así. O sea, escuchó el consejo, dejó que se influenciara y empezó a andar. Dice aquí, la palabra hebrea es de estar, es detenerse con curiosidad. Hey, ¿qué tal si le hago caso? ¿Qué tal si empiezo sutilmente a vivir como ellos sin que nadie se dé cuenta? Sutilmente. Una tolerancia pasiva al pecado. Es como cuando alguien, hermanos, empieza a hacer chistes sobre la palabra de Dios. Empieza a regocijarse en forma de burla de la palabra de Dios. ¿Qué hace uno? No, por pena, no quiero dañar el rato, entonces mejor me río también. Y nadie se va a dar cuenta en la iglesia ni nadie, porque estoy con mis familiares, mis amigos. Y una vez estando en mi ciudad, en Cali, estábamos en un momento familiar. Y uno de mis cuñados, yo tengo muchos cuñados, porque tengo muchas hermanas, tengo 9 hermanas, una partió con el Señor. Estábamos ahí hablando sanamente y de repente este hombre quiso ser chistoso y sacó un chiste sobre la palabra de Dios, incluía al Señor Jesús. Y todos riéndose, y él estaba a mi lado y me miraba esperando que yo me riera también. Y yo sentí mucho celo, tristeza, enojo. Y yo vi que él estaba esperando una reacción y yo lo miré y le dije: con las cosas sagradas no juegues. No es un chiste, es algo serio. Con lo sagrado no se juega, ni se bromea, ni se hace chiste, ni nada de eso. Fue un momento muy incómodo, hermanos, en una ronda grande. Pero, amados hermanos, ¿qué estás haciendo? Cuando tus amigos, tus jefes, personas con influencia, con estatus, están burlándose de la palabra de Dios en presencia tuya, yo no estoy diciendo que los reprendas y los mandes al infierno. Hermano, no te detengas en su camino. Por lo menos no te rías. No des tu aprobación. ¿Saben que a veces uno aprueba así y no tiene que decir palabras? Y la gente se da cuenta que estás de acuerdo solamente con que tú hagas así. ¿Pasa o no? Es el lenguaje del ser humano. Amados hermanos, no se detengan por curiosidad en ese camino. Es la muerte. Burlarse del Señor, burlarse de las cosas sagradas. ¿Saben que en el Salmo 2, lo estudiaremos en otra ocasión, cuando el Señor dé la oportunidad, dice que el Señor se reirá de las naciones, que el Señor se reirá de ellos? ¿Y de quién cree que se reirá? De aquellos, hermanos, que cogían sus cosas santas como bromas, como chistes, cosas totalmente inmorales y locas. Y también lo que estamos estudiando en el Salmo, sobre aquellos que estuvieron en ese camino con curiosidad, que estuvieron allí y empezaron sutilmente a actuar como ellos. Sutilmente, no estás tú echando el chiste, pero estás allí riéndote también. ¡Qué risa! No, el Señor nos dé un temor, hermano, de que sus ojos están puestos en cada uno de nosotros, aquí en la congregación y fuera de ella. Los ojos de Jehová están sobre nosotros.
escuchándonos y viéndonos. Pero están hablando en contra de la palabra, están echando chistes inmorales, con doble sentido, cosas que no agradan al Señor. ¿Qué haces tú allí? Si es cosas del Señor y de la Biblia, yo sí muestro que no estoy de acuerdo, porque si son cosas inmorales, chistes de doble sentido, cosas que lanzan, que parece una cosa pero es otra. ¿Qué estás haciendo allí? Y saben que casi siempre, hermanos, las personas que echan o hacen esta clase de cosas están viendo tu rostro. ¿No les ha pasado? Tú estás ahí, saben que tú eres cristiano, botan su chiste, su comentario, su palabra de frase y te voltean a mirar a ti. Analícenlo, pasa, a ver cuál es tu reacción. Porque ellos saben, hermanos, lo ellos están leyendo tu vida. ¿Qué mensajes le estarás dando tú a ti? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Agradar a Dios. ¿Qué te interesa más? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres? Con la boca decimos con Dios, pero el Señor está leyendo tus obras. Apocalipsis lo dice, yo conozco tus obras. No dice, yo conozco tus palabras. Yo conozco tus obras. Él está leyendo nuestras obras, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Es lo que Dios está viendo. Amados hermanos, entonces escucharon el consejo, dejaron que se influenciara y empezaron a andar. Empezaron a tener un acto, a vivir poco a poco como ellos. Y el pecado allí se vuelve una práctica, no solamente una idea. Quiero leerles, narrarles más bien por el tiempo, porque es una historia larga. Lo pueden apuntar los que toman nota, 1 Samuel, capítulo 13, capítulo 15. Y es la historia, parte de la historia del rey Saúl, que fue ungido como rey por el Señor. Y Saúl se detuvo en ese camino, pero en esa parte, en el área de la desobediencia. De la desobediencia y la impaciencia, que son formas de pecado. Y en lugar de seguir lo que Dios le había mandado con celo, él prefirió actuar con su propio criterio, por el miedo a los hombres. En 1 Samuel 13, él desobedeció directamente el mandato de Dios al impacientarse y ofrecer el holocausto él mismo. Algo que era reservado solamente para el sacerdote y para el profeta. En ese momento era Samuel. ¿Se acuerdan? Que Samuel le dijo, yo voy a llegar y vamos a ofrecer la ofrenda. Y Saúl empezó a impacientarse y empezó a estresarse porque nada que llegaba Samuel a la hora que había dicho. Y él dijo, no, la voy a hacer yo. Y la ofreció, y cuando la terminó de ofrecer llegó Samuel. Porque estaba con el deseo de agradar más a los hombres. Desobedeció el mandato de Dios por agradar y por ser más aceptos a los hombres. En el capítulo 15 también desobedeció a Dios. El Señor le dijo que destruyeran por completo a los amalecitas. ¿Y él qué hizo? Perdonó al rey y a lo mejor del ganado con la excusa de ofrecer sacrificios, sacrificios a Dios, justificándose, hermanos, con el buen camino de Dios,
justificándose. Sabes que a veces espiritualizamos la cosa, justificando nuestro pecado. Es que yo sentí de parte de Dios que debía hacer esto, y en realidad lo que querías era hacer tu propia voluntad y tu propio camino. Eso fue lo que hizo Saúl. Tomó como excusa las cosas espirituales para desobedecer a Dios, y por causa de esta desobediencia Dios lo rechazó como un rey. Su vida terminó en una tragedia, consumido por el odio contra David, influenciado por espíritus malignos, sin paz, con angustia, y murió en una batalla consultando a una médium, una brujería. Miren todo lo que pasó en la vida de Saúl por esta cosa aparentemente insignificante. Mire que él dejó, y Samuel le pregunta: ¿qué es este ganado que oigo? Y no, es lo mejor que he reservado para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Cómo vio eso el Señor? Mal. Lo vio con ojos de desagrado. Saúl ya estaba caminando en el camino de los pecadores. Ya no solamente estaba escuchando, sino que estaba viviendo como ellos. Y estaba mezclando lo santo con lo profano. Estaba haciendo una mezcla en su vida y estaba justificándose con las cosas espirituales, haciendo cosas locas. Y el fin, hermanos, fue que Saúl terminó influenciado por espíritus y no tenía tranquilidad, no tenía paz. ¿Se acuerda que él tenía que llamar a David para que tocara su arpa? Y ahí sentía paz. Terminó desechado por Dios como rey. Terminó consultando, hermanos, la bruja, la medium, totalmente desbordado a la hechicería, cosas que no agradaban a Dios. Es lo que empezó a ver como algo, miren, algo que aparentemente era bueno, el ganado para Dios. Voy a ofrecer el sacrificio para Dios. Mira todo lo que empezó a desenlazar en su vida. Primero influenciado por espíritus, después viviendo como cualquier gentil, consultando brujería, hechicería, y después muerto en batalla. ¿Por qué, hermanos? Porque él empezó a mezclar cosas santas, justificar su caminata con las cosas sagradas. Y en el fondo uno sabe, hermanos, que está actuando mal. Uno sabe que está actuando mal y está justificando su mala manera de vivir. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque estar en camino de los pecadores también nos desechará el Señor por eso. Miren, hermanos, este ejemplo de Saúl, porque fue alguien escogido por Dios. Si usted está aquí, hermanos, es porque el Señor lo ha escogido. El Señor lo trajo aquí. Y empezó a Saúl a desobedecer. Pero es que esto no es pecado. Esto no es malo. Acuérdense de la última enseñanza que pude dar. ¿Qué es lo que determina si algo es malo o no? Es lo que Dios ha dicho sobre esta cosa. Si Dios dice que no y lo haces, ya se convierte en pecado. Si Dios te está diciendo que no lo hagas y tú lo haces, por más espiritual que tú lo veas o por más que lo maquilles, es desobediencia delante de Dios. Y estás caminando mal si así vives. Eso es estar en el camino, andar en el camino de los pecadores. El rey David y Betsabé. Incluso el hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios, se detuvo temporalmente en el camino de los pecadores. Al no ir a la guerra como
cuando era su deber estar allí, en medio de la batalla. En vez de estar allí en la batalla, se quedó en su palacio, en una vida de ocio. Y en ese momento que él estaba allí, llegó la tentación a su vida. Y acuérdense que él estaba en la terraza y vio a una mujer, y eso produjo en él lujuria, pecado. Y él, en vez de arrepentirse y de huir del pecado, de huir de ese camino, llamó a esta mujer, la conoció, quedó encinta, y hizo algo peor. Mire, es una cadena. Al darse cuenta que ella estaba encinta, llamó a su esposo, le dijo que tomara descanso, que él era un guerrero muy fiel y era muy trabajador y merecía un descanso, así que llega, ve a tu casa y quédate con tu mujer. Pero Urías era tan fiel que dijo: yo no puedo ir a descansar mientras mis hermanos están luchando por el pueblo, mientras todos están luchando, yo cómo voy a ir a descansar. Y no llegó donde su mujer. Al ver esto, David hizo una carta donde decía que pusieran a Urías en lo más duro de la batalla, cerca al muro. Y allí Urías mismo entregó su carta y lo colocaron en lo más recio de la batalla. Lo más cercano al muro era lo más peligroso, porque ahí mismo lo relata, tiraban piedras, tiraban molinos, tiraban cosas, y el que estuviera allí podía ser aplastado. Bueno, Urías murió. Y aunque David se arrepintió profundamente y escribió el Salmo 51 y fue perdonado por Dios, el profeta Natán le dijo las consecuencias de su pecado y le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. Y además su hijo con Betsabé murió. Aparte de eso, David sufrió rebeliones en su propia casa, tragedias familiares por el resto de su vida, cosas terribles, que si uno dice: uy, yo hubiera pasado eso, estuviera muy afligido. Pero, amados hermanos, porque David se detuvo con curiosidad en el camino de los pecadores, esto lo pueden encontrar en 2 Samuel 11. Se detuvo por un instante en el camino de los pecadores con curiosidad, y después de que se detuvo allí, empezó a actuar como ellos. Es el peligro, amados hermanos, que después empezamos a actuar como ellos, y ya lo que ayer te parecía pecado, ya hoy no te parece tanto. Así es el corazón. Por eso la Escritura lo dice, que es engañoso y perverso. Yo les he dado este ejemplo. Cuando a mí en la empresa donde trabajaba me tocaba despicar pollos, era cortarles el pico con una guillotina caliente al rojo vivo. Cuando yo llegué y vi eso, me parecía muy cruel, y yo decía: yo no puedo hacer eso, qué cosa tan terrible, qué cosa tan horrible. Y es lo que hacen en las avícolas cuando tienen gallinas para coger sus huevos, que son especializados para los huevos, porque los pollos con el pico los pueden romper y eso es materia prima que se daña. Entonces los despican, la puntica. Pero la forma de hacerlo era muy cruel, era una guillotina pequeña con cuchillas minora, pero conectadas, que daban al rojo vivo, para que cuando tú cortaras, así con un pedal, pisabas y bajabas, el pico quedara cauterizado de una vez. No tenía que cortar el pico y como aplastar el pico sobre el calor para que quedara. La risa en la cara del hermano. Y salía humo y olía feo. Pero cuando yo veía eso, yo decía: yo no puedo hacer eso, qué cosa tan horrible, qué cosa tan cruel. Y a veces algunos, por la rapidez, porque eran galpones de 15,000 pollos, eso había que hacerlo rápido. No había tiempo de consentir al pollito, pobrecito, perdóname, no, era mí. Y un día me tocó a mí: hágalo, le
toca a usted. Yo empecé a sudar frío y haga lo que usted puede. O si no, buscamos a otro, pero se va del trabajo. Y yo necesitaba el trabajo. Entonces empecé con el primero y me temblaban los pies, la cuchilla así, no era firme y se la corté ahí pacífico. Decía, no, necesitamos más rapidez. Y yo adolorido en el corazón, pero cuando llega por el pollo número 20, ya no sentía nada. Ya cuando terminó la jornada ya me parecía fácil. ¿A qué voy con esto, hermanos? El corazón perverso y engañoso se va acostumbrando a cosas que en el pasado para ti eran terribles, cosas que jamás te pasarían por la cabeza, pero al estar tú en esa influencia, en ese camino, ya no te parecen tan terribles. Empiezas a actuar como ellos y empiezas como a aceptar el pecado a tal punto que ya empiezas a vivirlo y ya no te da nada. Es el peligro de detenerte en el camino de los pecadores. Esta música me parece perversa, horrible. Pero llega un momento en que si te empiezas a exponer a eso, ya no te parece tan fea. Ya no sientes esa incomodidad. Por eso dice, bienaventurado el que no estuvo en el camino de los pecadores. Porque no vas a empezar a actuar como ellos y a acostumbrarse a vivir así. El problema del corazón, amados hermanos, es que empiezas a acostumbrarte a vivir de una manera que ayer te parecía pecado y grave. Y puedes tú meditar en algo. En mi caso, y yo lo pude ver con esos pollos, al principio eso era terrible para mí. Ya después me acostumbré, ya después hasta me gustaba que me pusieran allí. Porque era sentado y así es el corazón humano. Si te expones voluntariamente al pecado y te detienes allí, vas a terminar viviendo como viven ellos y vas a terminar recibiendo el pago que ellos recibirán. Avancemos. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta silla, hermanos, ya representa como una compañía, como el sentarse a tener comunión con los escarnecedores. No solamente es estar en el camino, sino detenerse allí y empezar a deleitarse en lo que ellos hablan. La palabra burladores, la palabra hebrea leitsim, el que sepa hebreo me ayuda con la pronunciación. Leitsim, burladores. Y son aquellos, amados, que se burlan de la palabra de Dios y del temor de Dios, despreciando lo santo. Y sentarse en esa silla significa permanecer y disfrutar de su compañía. Este es el punto más bajo de la degradación. Escuchar un consejo, dejar que eso influencie mi vida. Después dice que caminar por este camino, vivir como ellos, y llegamos a este punto que es sentarse en la silla de los escarnecedores, y es permanecer, y no solo permanecer, disfrutar de su compañía y disfrutar de sus placeres, sus conductas y su forma de vivir. Amados hermanos, esto representa la etapa final y más peligrosa de la degeneración o la decadencia espiritual. Un escarnecedor es una persona que no solamente comete el mal o lo planea, sino que se burla, menosprecia, desprecia todo lo que es justo, sagrado o temeroso a Dios. Y el que se sienta allí
Es aquel que ha adoptado esa postura y se ha sentido cómodo allí, en la actitud de burla, de insolencia. Es un estado de arrogancia y de oposición pública a la verdad. Es lo más bajo que puede haber. Es burlarse de la verdad. Ay, ese evangélico, usted no es que va a la iglesia. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Yo trabajo con gente que no conoce al Señor. Me toca ir a inventarios y hay mucha gente. Y ahora ellos han aprendido a respetármelo. Al principio eran muy pesados. Es más, estoy en la empresa por puro milagro de Dios. Pero hermano, ¿no les ha pasado que ellos saben que tú eres cristiano? ¿Qué? Compremos una cerveza. O venga, tómese una. Porque saben que eres cristiano. O, ¿verdad? Acuérdese que usted no puede decir mentiras. Usted es cristiano. Y yo una vez le dije a alguien que me dijo, acuérdese que usted no puede decir mentiras. Y yo le dije, nadie puede decir mentiras. En la Biblia no dice que los cristianos que mienten terminarán en el infierno. Dice que todos los mentirosos, todos, incluyéndote, todos los mentirosos terminarán en el lago de fuego, en el infierno, todos. Ni tú, ni yo, ni nadie puede decir mentiras. Porque es un lenguaje. Hermano, yo lo he escuchado en Cali, lo he escuchado aquí, lo he escuchado allá. Acuérdense que usted no puede mentir. Cuando quieren que tú digas una verdad, dígame la verdad, acuérdense que usted no puede mentir. O venga, tómese este traguito. O haciendo bromas con respecto al licor. Pero amados hermanos, que nosotros no seamos de aquellos burladores que se sentaron en esa silla y empezamos a sentirnos cómodos, que ya no te parece tan grave, sino que también te da risa que se estén burlando de las cosas sagradas y santas, sino que ya no te parece grave, sino que te sientas en esa silla también de una manera muy cómoda y alegre y feliz. Y ya no sientes carga, tristeza, sino que también te da risa y empiezas a vivir como ellos. Los fariseos, hermanos, y escribas se burlaban del Señor. Ellos se burlaban constantemente, y no por la ignorancia, sino por una arrogancia y orgullo que había en sus corazones. Ellos se sentaban en su propia silla de autoridad y de arrogancia religiosa para juzgar, despreciar, burlarse de la verdad. Y esto lo vemos cuando Jesús sana un día sábado. O cuando se sienta a comer con los pecadores y publicanos. ¿Se acuerdan que ellos le criticaban y le decían, si fuera el Hijo de Dios, mira quién es la que está allí? ¿Sí se acuerdan? Sentándose con los borrachos y pecadores. En Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. La palabra burlaban o escarnecer es una mofa, es algo despectivo, es algo que se burla de una manera para hacerte sentir mal. ¿Saben que hay burlas así? Para hacer, yo sé que esto te incomoda, ahora me voy a burlar de eso. Hermanos, esto es muy sutil, porque aquí estamos hablando de algo grande, de algo terrible, ya que te estés burlando de la palabra de Dios, del Señor mismo. Pero esto es muy sutil. A mí me aterra. Esto lo he visto muchas veces. Me aterra cuando una persona mayor se cae en la silla, se tropieza y todos alrededor, niños, jóvenes y adultos, riéndose, destortillados de la risa y burlándose.
No sé si ustedes han visto eso. En vez de ayudar y levantar. Y es algo que yo les enfatizo a mis hijos. Si esto sucede, si ustedes ven a alguien que se cae o se levanta y yo los veo que se están burlando, se están riendo, van a tener problemas. Ayúdenlos, levántenlos. Eso no es motivo de risa. Es algo, hermano, parece una bobada, parece algo muy pequeño, pero delante de Dios es grave. No le encuentra el chiste burlarse de alguien que se cae. Alegrarse por eso. Ustedes les encuentran el chiste a eso. A mí me gusta mucho sonreír y yo bromeo mucho con mis hijos. Pero hay cosas que a mí no me parecen nada graciosas. Y es cosas como esta. Amados hermanos, una cosa es bromear y nosotros bromeamos mucho entre varones. El hermano Edwin es un bromista y me ha enseñado. Entre varones bromeamos mucho ahí. Pero amados hermanos, hay una delgada línea entre bromear y reírse y faltarle al respeto a una persona, a un hermano. Si yo veo, hermanos, que el hermano tiene un defecto, y me empiezo a burlar y a hacer bromas delante de todo el mundo, hermano, si no puede ver que la persona está incómoda, debería de callar tu boca y pedir perdón, y arrepentirte y no seguir con la mofa, con la burla, sino detenerte, poner un alto. Como dice la escritura, poner tu garganta, cuchillo en tu garganta, quédate callado. Porque eso, hermanos, podemos llegar a sentarnos en la silla de los escarnecedores. Conozco personas que han dejado de ir a la iglesia porque otros se burlaron de ellos. Bueno, yo fui uno de ellos. Cuando era niño me llevaban a la iglesia, yo tendría 7, 8 años. Mis padres no eran cristianos, así que no me exigían ir. Pero mis hermanas empezaron a ir a la iglesia y me llevaban, y yo era muy pobre y solo tenía una camisita para ir a la iglesia. Y yo subía, era el segundo piso, a la escuela dominical y me gustaba muchísimo, me gustaba ir. Hasta que una vez yo tenía un rotito aquí en la camisa. Y uno de los niños que estaba ahí lo vio y empezó a burlarse de mí. Y burlándose en público y seguía burlándose. Estaba sentado en la silla de los escarnecedores. Por esa causa yo dejé de ir a la iglesia años. No quise volver. Y nadie supo por qué. Porque me humillaron tanto ese niño que me avergonzaba contárselo aún a mis padres. Uy, hermanos, que nuestros hijos no sean burladores. Gracias al Señor y su misericordia me alcanzó y me rescató. Pero qué tal que no hubiera sido así. ¿Y saben qué, hermanos? Este burlador, años después, cayó en las drogas y hoy está muerto. Porque me lo hizo a mí, no, sino porque era su vida. Era una constante en su vida. Enseñemos a nuestros hijos que hay una delgada línea de ser alegre, bromear, faltar al respeto y burlarse de los defectos de otros, de cosas que la persona no puede cambiar. Eso es grave. Y yo les explico a ellos. ¿Se acuerdan de los niños que empezaron a gritarle: calvo, calvo, sube, calvo, sube, calvo? ¿Qué hizo el profeta? Se volteó y los maldijo. ¿Y qué pasó con esos niños? Salieron osos y se los comieron a todos. ¿Dónde estarán esos niños ahora? ¿Cuál es el fin de los escarnecedores? Es delicado, amados hermanos. Es serio. Parece algo insignificante, pero es muy serio. Enseñemos a nuestros hijos a no ser burladores. Una cosa es bromear, tener le gusta reírse, y otra cosa es ser un burlador, a tal punto de hacer sentir mal a alguien, burlarse de sus defectos, de su apariencia física, cosas que él no puede cambiar.
Cuidémonos de eso, hermanos, amados. Que el Señor nos ayude a tener el discernimiento de ver que cuando hemos fallado, callar y ir a pedir. Hermano, discúlpame, no te quise ofender. El Señor nos ayude, amados hermanos, a ser fieles. Vamos a ir cerrando. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces una persona muy bienaventurada, bienaventuradísima, muy alegre, muy con paz, con alegría, es aquella persona que no hace esto, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que el que hace esto, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que tiene la palabra de Dios como su delicia, como su deleite, y no solamente la ley, la memoriza y la medita. Meditar en ella. Amados hermanos, cuando se acueste, cuando se levante, y es algo que hace la memorización. Cuando uno memoriza tiene que estar repitiendo y repitiendo, si no se le olvida. Pero también meditar, Señor, cuando tú encontraste a la mujer samaritana que tenía tantos problemas, Señor, tú lo puedes hacer conmigo. Meditar en su ley, en todas las verdades que has aprendido en su palabra, y que eso se vuelva deleitoso, una delicia. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amados hermanos, dice que será como un árbol plantado. No dice que es, que fue. ¿Por qué, amados? Porque un árbol no se planta solo. Un árbol alguien lo tiene que plantar. Y dice que será porque no nacimos así. Todos nacimos en delitos y pecados. Y dice la Escritura que todos están destituidos de la gloria de Dios. Es cuando el Señor nos encuentra, cuando nacemos de nuevo, que Él nos desarraiga de esa vida del pecado del mundo y nos planta junto a corrientes de agua. Es el Señor mismo que nos planta allí. Y dice, hermanos, que dará su fruto a su tiempo. ¿De qué frutos hablamos? De los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benevolencia. De sus frutos empezará a crecer los frutos en nosotros. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto no está hablando de la doctrina de la prosperidad, que ven a Cristo y serás millonario. Ven a Cristo y se arreglarán todos tus problemas. Ven a Cristo y tú abres un negocio y eso va a ser el más exitoso. No habla de eso. Está hablando, hermanos, de una manera espiritual, que aunque otros árboles estén en sequía, estén en prueba, estén en luchas, se empiezan a secar, tu vida será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y tu hoja no va a caer, sino que darás fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque tienes la fuente de las aguas allí, corriendo constantemente. Amén, ¿lo creen? Mientras no dice, hermanos, que no vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas, tribulaciones y angustias. Pero como el Señor nos ha plantado junto a las aguas, nuestro fruto no caerá. Sus hojas no caerán. Y todo lo que hace prosperará. Es decir, vas a tener fruto aún en medio de la angustia, al medio de la sequedad, en medio de la prueba y de la tribulación. Va a haber fruto en tu vida. Porque el Señor te ha plantado ahí, porque te has apartado de lo que ya vimos. Pero los malos son como el tamo que arrebata el viento. Los malos, ya vimos el camino de los malos. Son como el tamo que arrebata el viento.
En ese tiempo, hermanos, cosechaban trigo y tenían que zarandearlo para que el tamo quedara por fuera, y eso se lo llevaba el viento, era algo como paja. Y todo eso era para ser quemado, no importaba, no tenía ningún valor. Está diciendo aquí que los malos son así como ese tamo, sin ningún valor espiritual, sin ningún valor para el Señor. ¿Por qué? Porque se han deleitado en vivir en un camino perverso y de pecado. Serán como el tamo que arrebata el viento. Y no estoy hablando, pueden haber personas malas con prosperidad, con carros, con dinero, con fama, con muchos éxitos en este mundo. Pero cuando llegue el día en que sus ojos se cierren y llegue el día de la muerte, van a ver con espanto que desperdiciaron toda su vida, aún aunque alcanzaron todo en esta vida: riqueza, fama, dinero, reconocimiento, prosperidad. Pero se van a dar cuenta con espanto que desperdiciaron su vida y que son como el tamo, que el único final que les espera es el fuego. Y dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Va a venir un juicio final, hermanos. Y tal vez estas personas van a sacar excusas delante del Señor. Es que yo no iba porque las personas que yo conocía eran hipócritas. Entonces yo no buscaba al Señor por eso. ¿Tú crees que el Señor va a aceptar eso como una excusa? El Señor le dirá: tal vez sí eran hipócritas y por eso me estaban buscando. Pero Cristo Jesús no es hipócrita. Y Cristo Jesús fue el que dio la vida en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Tal vez otro podrá decir: no, es que yo iba a la iglesia porque me obligaban. Hermanos, si te obligaban era porque tus padres no te querían ver en el infierno. Si te obligan es porque tus padres te aman tanto que quieres que terminen sus días como un árbol que da mucho fruto. ¿Qué excusa podrás sacarle al Señor el día del juicio final? Si Él es aquel que todo lo llena en todo, Él todo lo suple y todo lo puede suplir en nuestras vidas. No podremos, no estarán los malos en pie delante del juicio. Ninguna cosa que digan, ninguna excusa que digan serán válidas delante del Señor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miren, amados hermanos, el Señor nos está viendo. Él conoce el camino de los justos. Él lo conoce. Yo conozco tus obras, pero también está viendo las obras de los malos. Y Él dice que el pago de la senda de los malos es la muerte, perecerá eternamente para siempre. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a seguir sus caminos, hermanos, porque esto no es solamente algo terrenal, es algo eterno. Estamos en este camino, en esta vida, como por un puente que va hacia la eternidad. Y esa eternidad tiene dos puertas: la vida eterna o el infierno. Tú decides dónde quieres terminar. Y el Señor anhela, hermanos, que terminemos con Él. Por eso nos advierte. Por eso nos advierte. Niños y jóvenes, por eso los corrige. Porque sus padres no quieren que terminen en las llamas, que nunca se apagan. Es lo que yo le digo a mis hijos: la vara te arde por un momento, pero las llamas del infierno nunca se apagarán y arderán por toda la eternidad. Por eso te corrijo, porque no quiero que termines aquí.
Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros perezca. Por eso nos advierte, nos corrige, nos instruye. Y es mejor que seamos avergonzados en esta vida a ser avergonzados eternamente en el día del juicio. Amén. Que el justo sea removido, Dios camino de la vida. Ayúdanos a terminar
esta carrera con tu bendición. Gracias, mi Señor. Te adoro, mi Cristo. Amén, Señor. Y amén.